Bien, señores, hay un miembro, más que una familia, hay un miembro de la familia Vicini que se ha ocupado mucho de nuestra ciudad colonial. Cuando tuvo la oportunidad de hablar sobre por qué Juan Vicini tiene tanto interés en la ciudad colonial y realmente sus empresas desde su inicio se han manejado ahí, es normal porque si tienen tanto tiempo, esa era la ciudad y ellos trabajaban, tenían sus oficinas, la tienen todavía en la Isabel la Católica y su hogar estaba en la 19 de marzo. Cuando le preguntaron cuál es el interés, dice, no es un interés personal por obtener propiedades, sino es un interés de país. La capital dominicana tiene 50 primacías, decía, y la enumeró. Decimos la anécdota porque conversando con Iván Gatón nos decía que no son solamente esas condiciones que nosotros tenemos, que son esas que son valederas, importantes, pero que hay algo más. Y le hemos pedido, Iván, ven al programa y cuéntanos cuáles son las cosas que nosotros debemos de sentirnos orgullosos o que quizás nos hubiera sido mejor no sentirnos orgullosos porque fueron guerras y que son únicas en todos los países de América. Gracias, Iván, por estar aquí. Gracias. Así que tú, Juan Vicini, tienen una cosa en común, con la diferencia de la funda de cuarto que él tiene. Gracias por la amable invitación. Es un grato placer estar con usted y también con la gente que ve el programa. Yo creo que quizás nosotros como pueblo, y es algo que he lamentado mucho, no hemos tenido la mínima inclinación a tomar en consideración de dónde venimos, lo cual puede indicarnos mucho hacia dónde vamos. Y es que cuando uno mira la historia nuestra, se pregunta, ¿y dónde fue que el mundo empezó a cambiar para siempre? ¿Dónde es que se inicia un cambio radical en toda la humanidad? Fue aquí. Entonces, a partir de ahí, fue que nosotros decidimos hacer este trabajo para ir recorriendo algunos elementos que tienen que ver incluso con el propio descubrimiento de los Estados Unidos, el mismo Venezuela, la parte de Sudamérica, Colombia, el Océano Pacífico. Pero aparte de esos elementos de primacías, ¿ustedes han pensado en alguna ocasión qué pueblo con esa continuidad histórica? Lo primero, la continuidad histórica más antigua del continente americano está aquí. Y ustedes dirán, no, pero que Haití, no, hay que tener cuidado con lo de Haití. La primera villa europea en el occidente fue la Isabela. Si bien es cierto que cuando llegan los españoles con los restos de la nave La Santa María, se hace el fuerte de la Navidad en lo que sería hoy Cabo Haitiano. Pero luego, cuando llegan aquí 1.500 españoles y se instalan como ciudades en la Isabela, pero después el centro donde vienen todos los colonizadores y el faro, la Atenas del Nuevo Mundo es Santo Domingo. En esa continuidad histórica, ustedes habían pensado, y recientemente se lo decía a los dominicanos en Pensilvania, gracias a una gentil invitación que nos hicieron desde el consulado, porque se habla de William Penn, los ingleses en una política hacia Occidente que se llamaba The Western Design, con Oliverio Cromwell, enviaron aquí la invasión de Penn y Venables. Okay.
Pero a nosotros nunca nos han dicho que el que el que estuvo aquí en Santo Domingo, que es el papá del que fundó Pensilvania, nosotros le ganamos. Es decir, le ganamos al imperio inglés. Ese es el momento en el cual le quitan a los españoles Jamaica, también Dominica. Los ingleses, que manejan muy bien el tema del relato, lo que dicen es que esa fue la batalla de los cangrejos, porque supuestamente aquí había muchos cangrejos y en una noche de luna llena los soldados ingleses pensaron que venían más soldados del lado español. No, no, no. Nuestros jinetes, que estaban acostumbrados a utilizar una especie de lanza como una hoz para desjarretar los toros y las vacas, asimismo desjarretaban a los ingleses que llegaron aquí, que llegaron por Nizao y lo terminaron de vencer en la entrada de Jaina. En ese momento estaba aquí el conde de Peñalba, que era Meneses y Bracamonte, pero vencimos a esos ingleses en 1655. Cuando ustedes vean la avena Quaker, el que ustedes ven en la foto es William Penn, el hijo de William Penn, el que nosotros vencimos aquí. Cuando la isla, que era española totalmente, tenía apenas 8.200 personas. Sí, ese señor que ustedes ven ahí. Pero, no, es... sí, William Penn. William Penn, el papá, ¿verdad? el papá. Pero ellos eran 9.000 como invasores. Entonces, en esa continuidad histórica, que es algo que yo siempre resalto, nosotros vemos que del lado haitiano, los haitianos dicen que están orgullosos porque vencieron a los franceses. Pero los franceses, usted va al Museo Naval de Francia y aparece el diseño de Ciudad Napoleón porque iban a mudar la ciudad principal de la isla, la española, a Samaná, porque los franceses pensaban quedarse con la isla. ¿Y quiénes vencen a los franceses, al ejército napoleónico? Pero Juan Sánchez Ramírez en la batalla de Palo Hincado. Pero a nosotros nos han dicho que nosotros, aparte de los ingleses, con Juan Sánchez Ramírez, que hoy una provincia lleva su nombre, a esos niños, a esos jóvenes que van subiendo ahí, eso es capital cultural. Así como hay capital financiero, existe el capital cultural, pero vencen a Ferrán. Pero un dato interesante, Toussaint Louverture, que es el ícono de la independencia haitiana, por esa forma que había de este lado de la isla, para que vayamos poniendo diferencias, entró al ejército porque estuvo 2 años aquí en el ejército mulato de Carlos IV, porque de aquel lado no podía hacerlo, y yo nunca he escuchado decir en público, ni relatarle a la sociedad dominicana que ese libertador de Haití primero tuvo que venir aquí, porque hasta los propios esclavos que habían aquí de esta zona le tenían miedo a las hordas que vinieron de aquel lado, porque el trato aquí siempre fue cordial, porque desde 1514 el matrimonio mixto era permitido en el Imperio Español. Entonces, vencimos a los franceses, pero, y luego los haitianos nos ocupan 22 años, y ahora que se quiere vender el relato, y muy especialmente, y hay que tener cuidado con eso, en la comunidad nuestra en Estados Unidos, como hay una tendencia con los afroamericanos, y quieren vender como que el problema es un tema de color de piel, que nosotros simplemente nos separamos de los haitianos. No, eso fue en base a solvencia testicular. Aquí se peleó para que los haitianos pudieran irse. Hubo muchas batallas para que este pueblo, ya viniendo de vencer a ingleses, a franceses, venciera a los haitianos. Pero más aún, vencemos otro imperio europeo, 3 imperios europeos, porque vencemos en la Restauración a España. Oh, y dígame qué pueblo tiene ese pasado bravío.
¿Qué pueblo puede decir? Pero mira, aparte de yo tener tantas primacías en América y haber sido el centro del descubrimiento y colonización del resto de América, yo también mantuve mi identidad, tradiciones, idiomas, costumbres ininterrumpidas. Señores, pero después de la restauración española, de la guerra contra España, nosotros tuvimos la invasión americana de 1916 y los americanos tuvieron que hacer el tratado. Hughes Peinado, Hughes Peinado. Es decir, nosotros vienen los americanos y de 1916 hasta el 1924 y nosotros, el imperio más poderoso del siglo XX, 49 años después, nos está invadiendo de nuevo en 1965. 2 veces en menos de 50 años. Y hemos perdido nuestra identidad. Y hemos perdido lo que somos. Entonces, yo creo que en eso que el gran sociólogo francés Pierre Bourdieu llama capital cultural, ahora que tenemos un problema de identidad muy grande, ese programa hay que instalárselo a nuestros niños. Ustedes deben tener autoestima, propia valía, predicar en las escuelas, en los colegios, que este es un pueblo que ha podido vencer 3 imperios europeos, liberarse de los haitianos y negociar con los americanos en menos de 49 años por 2 ocasiones. Aparte de todo esto, yo quería hacer una observación, porque me preocupa mucho la juventud. Y como ando recorriendo el país entero, ¿cómo es posible que todavía no se le haya dicho a las mujeres nuestras que en ese legado histórico, la primera escritora y poetisa de América es una criolla nacida aquí en Santo Domingo, llamada Leonor de Obando? Aparte de que aquí las mujeres desde el principio de la colonia, incluso cuando llegan a la colonia, ya las mujeres mandaban con Ana Caona, y después con María de Toledo, y después con Ana de Peña, que ya tenía una biblioteca, que es un referente de la primera biblioteca de América, que era de una mujer. Pero después, cuando se habla de Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, Palacios, Ponte y Blanco, mejor conocido como Simón Bolívar, quien ayuda a Simón Bolívar cuando éste redacta la Carta de Jamaica es una criolla de aquí, llamada Julia Covier en Jamaica. Y yo no he escuchado nunca decirle a las mujeres dominicanas que son un referente. Y toda esa situación de esas mujeres, ¿a quién nosotros le vamos a culpar el que no han dado a conocer todo eso, que tuvimos que esperar 500 años para que Iván venga y nos lo señale? No, lo que pasa es que la culpa viene porque hemos perdido la batalla por el relato. Parece que no le hemos dicho a nuestros jóvenes, a nuestra sociedad, que los pueblos no solamente viven de poseer cosas, de tener cosas. Los pueblos viven del mito, de la historia, de las referencias, así como el mito de los padres, de los abuelos. Es importante. ¿Para qué? Para la identidad. Estamos perdiendo de vista que la historia es como una especie de software, como ahora se habla en lenguaje de computadora. Es un programa. Esos relatos de decirle a esos muchachos y a esas muchachas que nosotros tenemos todo eso en la historia, le da identidad, pero es como un muchacho que se crió sin papá o se crió sin mamá. Entonces nosotros, en términos históricos, siempre que hablamos del tema haitiano, tenemos problemas porque en Haití sí le venden un relato, pero nosotros no vendemos el relato. Es decir, nos han dejado sin contenido histórico. Entonces somos un pueblo que al momento de tener que defendernos, no sabemos hacerlo, porque no nos han enseñado todo eso, porque el mito en la geopolítica viene en una de las bases que se sustentan los imperios, que es la cultura. Lo primero que hace un imperio cuando invade un país
es tratar de cambiar el texto de historia. Y ahí nosotros estamos perdiendo la batalla por el relato. Todavía yo encuentro a muchos países que dicen ser amigos de República Dominicana, que todas las primacías históricas, pasando por alto las devastaciones de Osorio, pasando por alto Basilea, que esto siempre ha sido Haití. Y eso sí debe preocuparnos mucho. Creo que hemos pasado por alto que la historia es un instrumento de poder. Sí, sobre todo, también conversando con usted con respecto a todo esto, nos refería a lo que fue la batalla contra los ingleses. Y yo decía, caramba, pero estuvimos al tris de que fuéramos como Jamaica, es decir, de que incluso hasta el idioma español como idioma oficial no lo hubiéramos tenido de haber fracasado eso. Pero no fue quizás una de esas primicias que podría decirse que esa primera batalla contra los ingleses, que dicen que fue la primera ocasión en que todo residente de la isla luchó contra un enemigo común, fuera el nacimiento de la nacionalidad. Pero es que ya ahí estaba el espíritu criollo. Señores, lo que le da identidad a un pueblo es el idioma, la religión, la cultura, las tradiciones. Y este es un pueblo que nunca ha perdido esa secuencia histórica. Bien. Sí, pero Iván, pero también hay que tomar en cuenta de que en el momento de la independencia nos liberamos de los haitianos, pero, o sea, separación e independencia, pero había muchos grupos, según uno va estudiando, de que había gente que decían, no, anexémonos a España, anexémonos a Inglaterra, anexémonos a Francia. O sea, había diferentes corrientes que sí seguían buscando como la vuelta a la colonización. No, pero Duarte sí estaba claro, tan claro que le dice a Richard Schomburg, que era el representante de los intereses ingleses, en una carta que le envía a la reina Victoria, diciéndole que este pueblo no va a permitir el plan Levasier, donde Samaná le iba a ser dado a los franceses y que no iban a permitir que un gobernador francés gobernara aquí por 10 años. Y de ahí es que Schomburg le dice a Saint-Denis, el cónsul, mire, la ocupación que hubo aquí de Haití fue ilegal. ¿Usted sabe por qué? Porque el Tratado de Basilea de 1795, que el valido Godoy hace con los franceses, no es válido. ¿Sabe por qué? Porque el Tratado de Utrecht decía y establece que para España ceder cualquier territorio tiene que consultar con Inglaterra. Por eso el primer país que reconoce a República Dominicana con una jugada geopolítica genial de Juan Pablo Duarte es Inglaterra. Bien, hay algo que nosotros quisiéramos decir. Naturalmente, 10 minutos no es suficiente, pero sí es suficiente para hacer una agenda. Has dicho en más de una ocasión que nosotros hemos dejado méritos y primacías que hemos tenido y que hemos dejado, no hemos encontrado quien la ha explicado. Nosotros quisiéramos plantearte algo. Por ejemplo, a nosotros nos preguntan, cuando Iván Gatón va, inclusive lo hizo una ex alumna que tuviste en una universidad que das clases, no sé, que en la Católica tuviste alguna vez. Sí, yo estaba. Okay. Me pide que en algún momento tú digas, ¿qué pasó? Que un país atrasado ocupa mediante invocar un tratado de Francia y España, y luego ese país resulta que es el más atrasado de América. ¿Qué desapareció de Haití que los redujo luego a la imposibilidad de mantener esa hegemonía napoleónica que nos ocupó? Esa es una pregunta. Y la otra fue que ¿qué piensa Iván Rondón, saludo, de Santana? No, porque mire, una de las cosas que hemos tenido es no analizar los hechos en su contexto de tiempo, de historia y de lo que se usaba. Por ejemplo, entre el 44 y el 66 y el 65,
la mayor cantidad de los fusilamientos fueron a febreristas Sí, y no se explica el por qué. sí, la historia es muy... nos revela, por ejemplo, en el caso de por qué Haití es Haití y nosotros somos lo que somos. Todavía a Duarte no se le reconoce porque hay mucha mezquindad de haber tenido esa sabiduría, incluso en nuestra bandera, de que todos los elementos que están allí permiten la inclusión de blancos, porque Duarte era blanco, pero Duarte es un hombre que de inmediato admite a la gente de guerra, a la gente de Villamella, a la gente de Los Minas. Duarte tiene ahí a un mulato como Francisco del Rosario Sánchez. Duarte tiene un referente de universalidad cristiana, de inclusión que se ve en el Dios, patria y libertad. En Haití, la Constitución, de entrada, niega que el blanco pueda tener tierra. Pero los mulatos, como Gué, no querían saber de los negros, esclavos. Tampoco. Pero aquí no. Fíjese que Duarte es tan brillante en la forma en la cual nos crea como pueblo, que más del 50% de la gobernanza de este país en vida republicana ha sido de gente de ascendencia haitiana. ¿Por qué? Porque de entrada se hizo bien. Aquí todavía no se quiere reconocer que este quizás es el único pueblo que judíos y palestinos van al mismo club y son amigos íntimos. Porque el escenario que Duarte dejó fue de un pueblo cristiano, abierto, inclusivo. Y con relación a Santana, como usted decía, la historia se juzga en su momento. Santana tiene sus defectos, sí los tiene, pero sin la espada de Santana no se logra la independencia. Entonces, la historia hay que evaluarla en su contexto. Lo que a mí sí me preocupa es que nosotros no estamos en la mesa y somos parte de un menú, de un país que tenemos al lado que es caótico y que nadie quiere ocuparse de él. Y sin embargo, nosotros no hemos hecho las paces con nuestro pasado y estamos en disputas bizantinas entre Santana, Duarte, mientras del otro lado tenemos asuntos más prioritarios que atender. A Santana hay que reconocerle sus méritos, señores, pero no lo hizo Balaguer, incluyéndolo en el Panteón Nacional, que fue el que escribió el Cristo de la Libertad. ¿El mismo? Entonces, Doctor, pero al margen de todas esas diferencias o discrepancias que existen y que usted ha plasmado entre los dos pueblos, se dice que muchos haitianos de cualquier nivel, entienden que ellos perdieron esta parte que era de ellos y que en algún futuro ellos proponen recuperarla. ¿Qué de cierto usted ha oído de eso y qué podía ser interpretación? quizás lo que más me motivó a trabajar el tema del relato es haber estado muchas veces en Haití y que cuando dirigí carreras de relaciones internacionales y también estuve como profesor de licenciatura, algo que he aparcado un poco. Yo tenía 17 alumnos y de los 17, 9 eran haitianos. Y cuando visitaba Haití, me encontraba que contrario a los muchachos de nosotros, que el sistema educativo con el 4% todavía no les eleva el vocabulario a más de 400 palabras, y un jovencito de las visitas que hago al interior del país me dice que quiere ser ingeniero con C. El muchachito haitiano me maneja un vocabulario mucho más amplio que el dominicano, en Haití. Y el presidente Aristide me dice, usted puede dar la conferencia en español, que todos esos muchachos hablan bien español. Y yo no me limité en mi vocabulario. Sin embargo, yo que estoy recorriendo la geografía nacional completa, desde Guayajayuco, pasando por Río Limpio, siguiendo hasta el Ceibo e Higüey,
le puedo decir que con los muchachos nuestros debo tener cuidado. Entonces, en Haití existe una élite que sí tiene un proyecto en ese sentido, y es cierto. Ellos en eso están muy claros. Ahora, de este lado no. Yo quiero despedir con una pregunta. Está cursando una ley de seguridad del Estado, porque le dicen DNI, pero es seguridad del Estado. Iván, generalmente seguridades en todos los países de los estados se amparan en lo histórico. ¿Qué le dio base a ese estado la legalidad para saber lo que es ilegal? Y yo pregunto, en este proyecto, ¿en algún momento se te ha consultado algo? No, porque yo en esos temas no me involucro. Yo lo que doy es la docencia de cómo... Lo que pasa es que tú lo estás viendo como nos pasa a nosotros, que uno lo que ve el DNI como caliezaje, y eso no es eso. No, yo no lo estoy viendo así. Es otra cosa. Quizás tú dices, mira como tú dices, yo no quiero problemas, no me meto en eso. Terrero, tú tienes una pregunta. No, yo se la hice ya, pero en este caso del DNI, que es importante, primero no lo consultaron, ¿la? No lo consultaron. Para ese tema no. No, pero tampoco le interesa hablar del tema. Porque el Pero tema no es... han consultado ni siquiera a los directores del DNI. Está bien, pero el tema es fundamental. Y está vigente la ley, ¿eh? No, pero sí debo decir que hay un trato muy afable en todos los estamentos militares y de los servicios de inteligencia como docente por más de 20 años. Eso sí debo admitirlo. He tenido un trato muy distinguido y me siento muy agradecido. Es que tú sabes cosas que ellos no saben. Michelle. Finalmente, nos quedan unos minuticos. Desde su punto de vista, como experto en geopolítica, en todos los temas que tienen que ver con eso, ¿cómo usted entiende que está manejando República Dominicana el debate de la crisis que tenemos en este momento con Venezuela? Yo creo que nosotros lo que debemos ver el mundo en ese cambio de época es un mundo multilateral y uno no puede comprender nunca lo que sucede en Venezuela sin ver China, Rusia, Irán. El mundo multipolar es un mundo caótico. Reducirlo a un país sería uno perder la perspectiva de un cambio de época, que es lo que no hemos asumido, que es un cambio de época en las relaciones internacionales con el multipolarismo. Entonces, y que nos va a dar muchísimos dolores de cabeza. Muchos dolores al mundo. Bien. Peleamos con Venezuela y quedamos bien con todo el mundo. El mundo entero está ahora mismo en una situación de jaque. Sí, el mundo entero está así, pero ¿qué está en juego en Estados Unidos entre Kamala y Donald Trump? En el mundo occidental y el mundo democrático tiene un serio problema. Es una joya, es una perla este trabajo que yo los invito a leer. Hay un informe aquí de cómo unos expertos del gobierno chino analizan las democracias y sobre todo en Estados Unidos. ¿Y sabe lo que dice el análisis de los chinos? Que los demócratas y los republicanos están más enfocados en su cuota de poder que en eliminar la pobreza, en eliminar la violencia, en eliminar los problemas que aquejan al país. Cada uno de ellos presenta al otro no como un adversario político, sino como un enemigo político. Y ahí viene el problema de la democracia. La democracia es consenso. La democracia no puede ser posible que el Estado sea cooptado por un gobierno, porque ya eso es una democracia iliberal. Y ahí es que están fallando los partidos demócratas en el mundo occidental. Por eso la ultraderecha, señores, está donde se encuentra, porque no están haciendo consenso. Bueno, gracias, Iván. De nada.